Millones de personas en Teherán quedaron sumidas en la oscuridad. Las luces de las calles se apagaron, los semáforos fallaron y las bombas de agua se detuvieron. En una metrópoli de 14 millones, la vida civil y militar se rindió al silencio y la incertidumbre en cuestión de segundos. El ejército iraní fue repentinamente sumido en una profunda oscuridad y pánico. Los túneles subterráneos se convirtieron en una pesadilla. Las comunicaciones militares se cortaron, y los asesinatos que ocurren junto a esta oscuridad están desencadenando una seria paranoia de infiltrados dentro del régimen. Esta ola de oscuridad que actualmente envuelve a Teherán no fue un simple fallo técnico o una coincidencia militar. Por el contrario, fue el signo más llamativo de que la guerra había entrado en una nueva fase. Irán ha luchado durante mucho tiempo con la escasez de agua y recursos energéticos básicos, y esta crisis fue más evidente en la capital, Teherán. En este momento crítico, en lugar de atacar directamente las bases subterráneas de difícil acceso del ejército iraní, las fuerzas estadounidenses e israelíes apuntaron a las arterias energéticas que las alimentaban. En la noche del 29 de marzo de 2026, las fuerzas de la coalición atacaron las líneas vitales de transmisión de energía que se extendían desde la provincia de Alborz hasta el corazón de Teherán. Esta operación, que involucró aproximadamente 150 aviones de combate israelíes y el uso de alrededor de 120 municiones guiadas de precisión, no fue un bombardeo convencional. La selección de objetivos fue altamente específica. Los objetivos incluían torres de alta tensión, estaciones transformadoras y nodos de conexión críticos. En particular, la región de Careh y las zonas 4, 7, 11, 13 y 14 de Teherán soportaron directamente el impacto de este movimiento estratégico, y la capital quedó sumida en la oscuridad al instante. Las imágenes de la región destacan daños específicos en puntos críticos de conexión en lugar de cráteres masivos, lo que sugiere el uso de municiones de precisión diseñadas para interrumpir la transmisión en lugar de causar una destrucción generalizada. El Ministerio de Energía de Irán declaró que la situación estaba bajo control y que fragmentos de metralla habían dañado las líneas de transmisión. Sin embargo, la situación sobre el terreno superó con creces la narrativa oficial. Una gran parte de la capital permaneció en oscuridad durante horas, y la interrupción del suministro eléctrico desencadenó un efecto dominó con consecuencias mucho más graves. Los centros financieros se paralizaron, los cajeros automáticos y terminales de punto de venta dejaron de funcionar y las transferencias de dinero electrónico se interrumpieron. Los ascensores en los edificios altos dejaron de funcionar, los semáforos fallaron y, lo más crítico, las enormes bombas eléctricas que suministran agua a la ciudad se desconectaron. La falla de los cajeros automáticos, el cierre de los terminales de punto de venta y la interrupción de las transferencias electrónicas de dinero están sentando las bases para un entorno de caos que emerge rápidamente en la vida civil. La pérdida de acceso a agua potable para millones de personas en cuestión de horas tiene el potencial de causar serios disturbios. El apagón de Internet en curso creó un vacío de información. En un entorno donde las fuentes oficiales estaban en silencio, los rumores y el pánico se propagaron. Sin embargo, el aspecto más crítico de este apagón es su impacto en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el ejército iraní. El complejo militar de Parchin, ubicado al este de Teherán, el corazón de los programas de desarrollo de misiles balísticos, es una enorme ciudad subterránea construida a metros bajo tierra y protegida por concreto de varios metros de espesor. Desde el exterior, parece una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, estas instalaciones tienen una gran vulnerabilidad, su absoluta dependencia de la red eléctrica de la superficie. Si las líneas de alta tensión son golpeadas y el flujo de electricidad se corta instantáneamente, esos enormes complejos subterráneos enfrentan el peligro de convertirse instantáneamente en gigantescas tumbas de concreto. Porque la capacidad de estos refugios para respirar y mantener sus funciones vitales depende completamente de la electricidad. Cuando las enormes bombas de ventilación industrial que fuerzan toneladas de aire fresco a las profundidades subterráneas se detienen, el nivel de oxígeno en el interior comienza a disminuir rápidamente y la acumulación de gases tóxicos alcanza niveles críticos. No es solo ventilación. Estas instalaciones subterráneas profundas requieren bombas de agua masivas que operan continuamente para drenar el agua subterránea. Cuando se corta la electricidad, las bombas se detienen y surge el riesgo de inundar los túneles. Además, los sistemas de presión de agua que suministran agua limpia a miles de militares en el interior fallan de inmediato. Quizás el problema más crítico es el estado de los servidores y radares militares, considerados el cerebro de la guerra moderna. Los superordenadores y las unidades de procesamiento de datos de radar en los centros de mando y control generan una enorme cantidad de calor. Sin sistemas de enfriamiento industrial masivos,
Estos sistemas deben apagarse o se queman en minutos debido al sobrecalentamiento. Cuando el suministro de energía se detiene, los sistemas de enfriamiento también se detienen, y miles de millones de dólares en tecnología militar instantáneamente se vuelven ciegos y sordos. Por supuesto, en este punto podrías preguntar, ¿no tienen estas instalaciones vitales generadores de respaldo masivos? ¿Una base subterránea realmente depende únicamente de la red de la ciudad? Por supuesto que no. Hay generadores diésel y sistemas de baterías de respaldo adentro. Sin embargo, esto introduce un problema logístico militar muy serio. Mantener todos los sistemas de alerta temprana de un país, radares de defensa aérea y complejos de túneles masivos funcionando con generadores de respaldo durante días no es una situación sostenible. Los radares de estilo ANTPI o 2 de alto consumo energético o los centros de datos masivos agotan el combustible de los generadores a un ritmo increíble. En un escenario donde las líneas de suministro ya están amenazadas por aviones enemigos y se realizan vuelos de reconocimiento constantes sobre la superficie, transportar continuamente camiones cisterna de combustible diésel a esos refugios es un suicidio militar. Por lo tanto, los sistemas de energía de respaldo están diseñados no para salvar el sistema, sino solo para apagarlo de manera segura o proporcionar una respuesta de emergencia a corto plazo. La destrucción de las líneas eléctricas ha limitado la vida operativa de estas instalaciones a unas pocas horas. Sin embargo, el daño infligido por este ataque asimétrico a la cadena de mando militar es de una naturaleza mucho más estructural. El apagón de Internet y comunicaciones a nivel nacional que ocurrió simultáneamente con el corte de energía cortó el flujo de datos como un cuchillo. La mayor fortaleza de un ejército reside en su capacidad para procesar inteligencia en tiempo real desde el campo y emitir órdenes rápidamente a sus unidades. La incapacidad de los mecanismos de toma de decisiones para recibir datos de radar desde el campo, junto con la interrupción de los canales de comunicación seguros entre los comandantes, hace que la gestión de crisis sea casi imposible. Aunque atacar la red eléctrica puede parecer en la superficie una operación técnica, en su núcleo es un movimiento estratégico masivo en la guerra psicológica. La fuerza de la autoridad civil y militar que sostiene a un Estado depende en gran medida del sentido de seguridad que puede proporcionar a su pueblo y a sus propias instituciones. Sin embargo, la oscuridad del 29 de marzo ha destrozado el escudo intocable de la capital que el régimen ha construido a lo largo de los años, sembrando una semilla de profunda desconfianza entre la élite y la estructura de mando. Dándose cuenta de que no queda lugar para esconderse en la oscuridad de la noche, el mando del IRGC está experimentando un periodo de intenso pánico. Esta serie de operaciones que se extiende más allá de Teherán se combina con el objetivo de líderes de alto nivel en ciudades críticas como Isfahán. La casa de figuras como Hassan Hassanzadeh, un miembro clave de la facción de Mohammad Rezaouia, responsable de la seguridad interna de Teherán, en áreas que creen seguras, está desencadenando una seria paranoia de infiltrados dentro del régimen. Incapaz de determinar la fuente de las filtraciones de información, la estructura de mando comienza a sospechar de sus propias unidades. Las crecientes sospechas sobre quién está colaborando con el Mossad o la inteligencia de la coalición están reduciendo la comunicación entre los comandantes al mínimo. En esta atmósfera donde el miedo ha reemplazado a la coordinación, la velocidad de reacción del ejército regular y los guardias está cerca de ser eliminada. En lugar de unirse contra un enemigo común, una estructura militar plagada de conflictos internos y rumores de ejecuciones está entrando en un proceso autodestructivo, sin necesidad de intervención externa. Los reflejos de esta impotencia en las calles pintan un cuadro aún más trágico. Las fuerzas de seguridad que sufren escasez de personal y un colapso en la moral están recurriendo a métodos inimaginables para llenar los vacíos. Informes de campo que indican que incluso niños de 11 años están siendo utilizados en puntos de control junto a fuerzas de milicia importadas de Irak demuestran la magnitud de la crisis de personal. En un escenario donde el personal capacitado está disminuyendo, desplegar personal inexperto y joven en el campo no es un acto de resistencia militar, sino una declaración de colapso sistemático. Camionetas difundiendo marchas a través de altavoces en las calles, intentando crear una sensación de autoridad, en realidad resuenan como una prueba auditiva de cuán superficial se ha vuelto el control del régimen sobre la sociedad. La situación no es diferente en el tablero de ajedrez diplomático. Acorralado, el régimen está presentando afirmaciones infundadas de operaciones terrestres para desviar la atención de la crisis interna y manipular la opinión pública internacional. La acusación del Parlamento iraní de que Estados Unidos está planeando una invasión terrestre a gran escala, seguida de un ultimátum vacío de 12 horas, se ve menos como el pensamiento racional de un Estado y más como las luchas desesperadas de un régimen que intenta ganar tiempo.
Es bien sabido que las fuerzas de la coalición no tienen planes de ocupar un vasto territorio con decenas de miles de tropas. La doctrina moderna busca inmovilizar al enemigo dentro de su propio territorio, colapsando su infraestructura. Mientras se reacciona al ataque de campus universitarios evacuados, intentar ocultar el hecho de que estas áreas se han convertido en instalaciones militares utilizadas como escudos civiles socava completamente la credibilidad de la diplomacia. En última instancia, este régimen operativo de múltiples capas atrapa al régimen en una trampa militar, económica y psicológica. No fueron solo unos pocos transformadores o líneas de transmisión los que resultaron dañados. El contrato de seguridad del Estado con su pueblo y la imagen de fortaleza que proyectaba a sus aliados regionales sufrieron daños graves. El proceso en desarrollo funciona menos como una fuerza externa de destrucción y más como un catalizador que acelera la decadencia interna. Los analistas señalan que cuando la desintegración dentro de las filas de liderazgo, la fragilidad de la infraestructura civil y el aislamiento diplomático convergen, se ha alcanzado la fase final del juego. El desmantelamiento del complejo militar de Parchin y la red circundante está produciendo consecuencias secundarias y terciarias que paralizan directamente las redes logísticas económicas, civiles y regionales. Teherán no solo es la capital de Irán, sino también el centro operativo de una vasta red de apoderados que se extiende por el Medio Oriente. Las fuerzas de la milicia en Irak, Siria y Líbano operan bajo una cadena de mando directamente vinculada al cuartel general central de la Guardia Revolucionaria Islámica. El debilitamiento de las redes de comunicación en la capital debido a cortes de energía o la dependencia de sistemas de respaldo deja a los elementos proxy a miles de kilómetros de distancia repentinamente ciegos y sordos. Incapaces de recibir inteligencia en tiempo real, aprobaciones de transferencias de fondos o directivas operativas desde el centro, estos grupos se encuentran aislados en el terreno en una posición atrapada. Esta situación proporciona a las fuerzas de la coalición una amplia ventana operativa en toda la región, mientras debilita significativamente las capacidades de influencia transfronteriza de Irán. En un contexto militar, los efectos de esta reacción en cadena sobre el dominio del espacio aéreo son decisivos. La privación de fuentes de energía primaria para radares de alerta temprana, particularmente sistemas de alto consumo energético como el ANTP-U2, provoca que los sistemas operen de manera intermitente o resulte en una reducción de sus rangos de detección. Gracias a esta estrategia, conocida como cegar al oso, los aviones de guerra israelíes ganan la capacidad de realizar operaciones sobre los cielos de Teherán con mucha mayor facilidad. Incluso si el escudo de defensa aérea del régimen no es completamente destruido, su integración se ve interrumpida, transformándolo en una estructura fragmentada e ineficaz. Esta estructura fragmentada se reduce a un mecanismo capaz solo de reacciones locales y desesperadas, en lugar de demostrar una respuesta defensiva coordinada. Las imágenes en vivo capturadas mientras la situación aún se desarrollaba reflejan de manera transparente la incertidumbre en las calles y la impotencia del aparato de seguridad. Las relaciones de alianza regional también están sintiendo el impacto de esta ola. La imagen de la administración de Teherán como incapaz de proteger su red energética está sacudiendo la confianza de los actores regionales que dependen de ella. El fracaso del Estado para garantizar la seguridad en su propia capital crea una base psicológica que podría empujar a sus aliados en países vecinos a buscar alternativas. En una región donde los vínculos logísticos confiables han sido cortados, con la excepción de Qatar, Irán está lentamente quedando confinado dentro de sus propias fronteras. Esta parálisis sistemática está dejando profundas cicatrices, no solo en las líneas eléctricas, sino también en los centros neurálgicos diplomáticos y geopolíticos del país. La estrategia empleada por las fuerzas de la coalición está entrando en la literatura como una especie de cerco inteligente, uno que aplasta al país bajo su propio peso interno y dependencias infraestructurales sin la necesidad de una ocupación militar tradicional. La oscuridad que envolvió a Teherán la noche del 29 de marzo no fue simplemente una falla de infraestructura. Actuando con agudeza estratégica en lugar de fuerza bruta, las fuerzas de la coalición apuntaron al sistema nervioso del Estado y lo paralizaron en cuestión de horas. Esta operación revela el nuevo rostro de la guerra moderna, que no apunta a las tropas de primera línea del enemigo, sino a las arterias energéticas, redes de comunicación y la columna vertebral logística que las mantienen en pie. Un asedio inteligente en lugar de una ocupación clásica, aplastando al enemigo bajo el peso de sus propias dependencias de infraestructura. No importa cuán profundas sean las bases subterráneas del ejército iraní, su dependencia de la red de energía en la superficie sigue siendo su mayor vulnerabilidad. Y una vez que esta vulnerabilidad queda expuesta, los mismos puntos pueden ser atacados en cada nueva ola de ataques. La capacidad de reparación de Irán puede no seguir el ritmo del tempo de ataque de la coalición. Cuando el viento cambia, no solo caen las torres,
podría ser toda la estructura militar conectada a esas torres. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este tema? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y no olvide activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.